Sensación. París está en llamas, pero el presidente de Francia condena un dron a cientos de kilómetros, en lugar de apagar el fuego en su propia nación. En este vídeo revelaremos la escalofriante verdad detrás de las revueltas en Francia, desvelando por qué su gobierno está al borde del colapso. Analizaremos la sensacional filtración de un mapa secreto de la OTAN que muestra 50.000 soldados occidentales en la conflictiva región, un despliegue que podría arrastrarnos a todos a un abismo. Además, les mostraremos cómo las élites de Estados Unidos están dinamitando alianzas cruciales, como los BRICS, con declaraciones que bordean la locura. ¿Está Europa caminando ciega hacia una guerra abierta mientras sus propios países se desmoronan? La hipocresía es palpable. Ignoran a sus ciudadanos para centrarse en un conflicto distante. ¿Pero a qué costo? Esto es lo que no quieren que sepas. Dinos desde dónde nos ves en los comentarios. París en llamas. Macron ignora la crisis nacional. Imagina que tu presidente ignora tu país en caos para enfocarse en un dron a cientos de kilómetros. Esto es lo que está pasando en Francia ahora mismo. La situación en Francia es explosiva. Masivas protestas sacuden las calles. Los bloqueos de transporte paralizan ciudades. París, la orgullosa capital, es escenario de disturbios continuos. Es una nación al borde del precipicio. Su tejido social se desgarra. Pero, ¿dónde está su líder? El presidente Macron ha elegido un camino sorprendente. Mientras su propio país arde, se concentra en un dron ruso en Polonia. Sí, lo escucharon bien. Un dron, a cientos de kilómetros de una capital en llamas. La desconexión es asombrosa. Es una bofetada para cada ciudadano francés que sufre. La prioridad de Macron es invertida. Mientras el Elíseo mantiene esta extraña calma, el gobierno francés aviva el fuego. Han cancelado abruptamente 2 días festivos nacionales cruciales. Entre ellos, el sagrado Día de la Victoria sobre el fascismo. Una fecha que honra la memoria. ¿La razón oficial? Ahorrar dinero. ¿Ahorrar dinero? ¿En serio? Mientras la nación se desgarra internamente con costos incalculables. Es un mensaje brutalmente cínico. La gente en las calles percibe esta profunda indiferencia. El desprecio es palpable. Es una herida abierta. El profesor austriaco Ralph Schellhammer lo ha sentenciado sin rodeos. Macron es un zombi político. Esta calificación resuena con fuerza. Es una descripción, no solo una opinión. Los números fríos confirman esta catástrofe política. El rating de aprobación de Macron ha caído a solo el 15%. Es un colapso absoluto de la confianza pública. Una señal inequívoca de la fractura. Este porcentaje no es meramente un dato. Es el eco ensordecedor de la frustración. Es la voz colectiva de un pueblo abandonado. Un líder que ignora por completo la logística social de su propia nación. Un presidente que prefiere, visiblemente, mirar hacia afuera, mientras el caos consume sus propias ciudades. La realidad es cruda. El pueblo francés se siente directamente traicionado. Esta es la verdad. El coste humano de esta flagrante indiferencia es incalculable. La estabilidad social se desvanece cada día. La confianza en las instituciones se erosiona a velocidad alarmante. El futuro de Francia, una potencia histórica, pende ahora de un hilo muy delgado. Las implicaciones para la seguridad del continente son directas. Los fundamentos de la Quinta República están en juego. ¿Quién está realmente al mando? La pregunta es perturbadora. Esta impactante indiferencia de Macron es un desafío directo a la soberanía de su propia nación. ¿Puede un líder desapegado de la realidad interna mantener el control de un país? Apoya el periodismo independiente. Suscríbete a nuestro canal para no perderte la verdad detrás de las noticias. Pero, ¿este descuido de Macron es solo un capricho o hay una mano oculta detrás de todo esto? La agenda oculta de Macron. ¿Polonia contra Francia? ¿Por qué un líder ignoraría una nación en llamas para centrarse en un dron extranjero? Prepárense para la geopolítica de distracción. Mientras las calles de París ardían, el presidente Macron giraba su mirada. La capital francesa se sumía en un caos palpable.
Cientos de manifestantes han sido detenidos. 80.000 policías se enfrentaban directamente a 100.000 ciudadanos furiosos. Una nación convulsionada, sumida en una profunda crisis interna. Pero para Macron, la prioridad residía en otra parte. La condena de un supuesto dron ruso en Polonia era la noticia más urgente. El diálogo constante con la OTAN era primordial. Esta es la geopolítica de distracción, en su forma más cínica. Un líder utiliza crisis externas, reales o fabricadas, para desviar la atención. Oculta sus propios problemas internos. Busca reorientar el foco público. ¿Qué busca Macron con esta maniobra? La lealtad a la OTAN parece ser la respuesta. Para Macron, ser un buen aliado de la OTAN no es solo política, es aparentemente una religión, se ha dicho. Una fe que parece superar las necesidades de su propio pueblo. La agenda de París es clara. Desviar la mirada de la agitación doméstica. Proyectar una imagen de firmeza internacional. Reforzar los lazos con la Alianza Atlántica, a cualquier costo. El nombramiento de su nuevo primer ministro, Licornu, no es una casualidad. Licornu es un ferviente partidario de las iniciativas del país en la frontera con la Federación Rusa. Esta postura refuerza la dirección. Señala una alineación inquebrantable con la agenda occidental. Confirma la priorización de intereses geopolíticos sobre la estabilidad interna. ¿Es Francia un peón en un juego mayor? ¿Está Macron sacrificando la paz social por una posición en el tablero euroatlántico? Los ciudadanos franceses se sienten ignorados. El coste de esta estrategia podría ser devastador para la cohesión nacional. La inestabilidad interna aumenta. La desconfianza en el liderazgo se profundiza. Todo esto mientras el foco se mantiene artificialmente en disputas lejanas. La imagen de un país dividido es cada vez más nítida. Este es un juego peligroso, un pulso contra su propia gente. Los intereses de Francia se ven comprometidos, no por sus adversarios, sino por sus propias élites, por un liderazgo que prioriza la apariencia sobre la sustancia, la alianza sobre la nación. No te quedes con la duda. Suscríbete y comparte este análisis crucial con tus contactos. La estrategia de Macron es una danza peligrosa, una que podría costarle muy caro, tanto en casa como en la escena internacional. Dinos, ¿crees que esta estrategia de distracción funcionará o solo avivará más el fuego interno de la nación francesa? Y justo cuando pensabas que las cosas no podían ser más extrañas, una filtración militar sacude a Europa. ¿Coincidencia o un mensaje oculto? El mapa de la OTAN. ¿Falsificación o filtración real? Un mapa secreto de la OTAN con 50.000 soldados occidentales en la país en la frontera con la Federación Rusa. ¿Realmente se filtra? ¿Es un error fatal o una advertencia velada que desvela el verdadero alcance de la intervención? Un mapa explosivo, titulado Fuerzas Conjuntas de la Coalición de Voluntarios, apareció de repente en línea, sembrando un pánico real. Este documento de inteligencia mostraba un despliegue masivo y sorprendente. 50.000 soldados occidentales operando en la país en la frontera con la Federación Rusa. La revelación sacudió brutalmente los cimientos de la narrativa oficial, desvelando una verdad incómoda. Aunque fue catalogado de inmediato como supuestamente falso por fuentes aliadas, el mapa contenía detalles escalofriantes y extremadamente precisos. Símbolos y convenciones militares de la OTAN eran inconfundibles, dibujados con una exactitud que helaba la sangre. Incluso revelaba las ubicaciones geográficas exactas de unidades francesas sobre el terreno. Un detalle profundamente perturbador. París, predeciblemente, reaccionó con una furia desmedida e inmediata, casi rozando la histeria oficial. Francia negó categóricamente la autenticidad del material, intentando desacreditarlo por completo con vehemencia. Lo calificaron públicamente de burda falsificación, diseñada maliciosamente por canales prorrusos, una acusación recurrente. Pero la pregunta clave es esta. Si la información es falsa, ¿por qué fue tan detallada y provocó tal nerviosismo en París? Esta incógnita no tiene una respuesta fácil ni remotamente convincente por parte de los aliados occidentales.
La velocidad y la intensidad de la negación francesa son, en sí mismas, profundamente reveladoras de una verdad que intentan ocultar. Una falsificación burda rara vez genera tal pánico y desesperación en los altos mandos militares de la OTAN. Esto sugiere que el documento ha expuesto una intervención militar occidental mucho más profunda de lo oficialmente admitido. 50.000 soldados no es una cifra menor. Es un compromiso militar masivo que cambia todo el tablero de juego en la país en la frontera con la Federación Rusa. No te quedes en la oscuridad. Únete a nuestra comunidad y descifra la verdad tras las noticias censuradas. La verdad, como siempre, se esconde tenazmente detrás de las negaciones más estridentes y los desmentidos más vehementes del poder. ¿Crees que este mapa es una farsa o una ventana inquietante a una realidad mucho más incómoda? Comparte tu opinión ahora. Y si eso no fuera suficiente para mantenerte despierto por la noche, espera a escuchar lo que los expertos de Trump dicen sobre los BRICS, porque te sorprenderán. Perry Navarro, ¿el Nostradamus de Trump o un comediante accidental? Un ex asesor de Trump afirma que los BRICS están condenados porque se odian históricamente. Esto es más que un chiste, es una visión que te dejará boquiabierto. Apoya nuestro periodismo independiente. Suscríbete y no te pierdas ningún análisis crucial. Comencemos a desglosar estas declaraciones, que rozan lo inverosímil. Peter Navarro, una figura clave del pasado gobierno de Trump, ha lanzado una serie de acusaciones no solo impactantes, sino también profundamente desinformadas. Según Navarro, es una verdad inmutable que ningún país del BRICS puede realmente sobrevivir sin la vital arteria del comercio con Estados Unidos. Esta afirmación se siente audaz, casi desafiante, especialmente dada la creciente autonomía económica y la ambición de un nuevo orden global que el bloque BRICS está construyendo. Pero su visión va mucho más allá de lo meramente económico. Navarro, en un giro narrativo que parece sacado de un manual de geopolítica del siglo XIX, llegó a sugerir que la República Popular China está llevando a cabo una colonización sigilosa de Siberia. No solo eso, sino que, en su peculiar mapa mental, Pekín considera la estratégica ciudad de Vladivostok como parte integral de su propio territorio histórico. La escalada de tensiones imaginarias no se detiene ahí. También declaró, con frialdad perturbadora, que India y China están, cito, en guerra. Sí, lo escucharon bien. Una guerra invisible para el resto del mundo, pero muy real en la mente del ex asesor. Sure. La narrativa de Navarro pinta a los países BRICS, no como socios, sino como vampiros económicos. Él insiste en que están, literalmente, chupando la savia financiera de Estados Unidos, con el torrente incesante de sus exportaciones. Es una metáfora no solo perturbadora, sino que deshumaniza y demoniza a naciones enteras. El ex asesor argumenta, sin pestañear, que los BRICS son, en esencia, un club de países que históricamente se odian y se matan entre sí. Esta perspectiva es simplista y profundamente peligrosa, ya que ignora las complejas dinámicas de cooperación y la voluntad inequívoca de construir un nuevo orden multipolar. Su visión del mundo es asombrosamente binaria. En el mundo de Navarro, si vendes algo a EU, eres un vampiro. Si no vendes, estás muerto. No hay estados intermedios. Esto es lo que él mismo declaró, revelando la rigidez de su marco mental. Es un análisis superficial, desprovisto de cualquier matiz o comprensión de la interdependencia económica global. Y la audacia de Navarro no se detiene en la gran geopolítica. También se permitió opinar, con autoridad autoimpuesta, sobre la economía interna de naciones soberanas. Criticó, con tono condescendiente, a Brasil. Dijo, vemos cómo lo resuelves. Mientras tanto, la economía de Brasil se va al traste debido a las políticas socialistas. Esta es una clara injerencia, una invasión retórica en los asuntos internos de un país, que ignora por completo el contexto económico global y las complejidades de cualquier sistema político. ¿Es esta una base sólida para una política exterior coherente? ¿O es más bien una retórica diseñada con precisión para polarizar,
desinformar y avivar las llamas de la desconfianza? La percepción global de las intenciones de ciertos actores occidentales se ve ineludiblemente afectada por estas declaraciones. Estas afirmaciones pueden parecer, a primera vista, absurdamente desconectadas de la realidad. Sin embargo, calan profundamente en ciertos sectores, especialmente aquellos ya predispuestos a una visión confrontacional. Crean una imagen distorsionada de la realidad económica y geopolítica que los BRICS están forjando. Es inquietante ver cómo un ex asesor de tal calibre puede distorsionar la realidad hasta el punto de la caricatura. Comparte este análisis. Ayúdanos a romper el cerco informativo y mostrar la verdad. ¿Crees que estas declaraciones son un reflejo de una estrategia o simplemente un acto de desesperación? Pero, ¿qué pasaría si estos vampiros realmente dejaran de chupar la sangre del dólar? ¿Quién perdería más? El desafío del BRICS al dólar estadounidense. Un cambio tectónico. ¿Puede el mundo sobrevivir sin el dólar estadounidense? Los BRICS están a punto de dar la respuesta y podría ser un terremoto financiero global. Los BRICS no están jugando un juego de niños. Este bloque de poder emergente, lejos de la órbita de Washington, está en plena ebullición, una fuerza incontenible. Discuten abiertamente sistemas de pago alternativos, una infraestructura real diseñada para eludir la hegemonía del dólar estadounidense, ese pilar del control. Buscan expandir su cooperación económica y política, y lo hacen, deliberadamente, fuera del paraguas financiero occidental que ha dominado por décadas. Esto no es una mera charla trivial, es una estrategia geopolítica calculada. Es la ingeniería precisa de un nuevo orden económico global, imparable. La pregunta clave surge: ¿quién tiene más que perder en esta inevitable y sísmica desdolarización? La respuesta es brutalmente clara: Estados Unidos. Son ellos quienes imprimen el dinero global, quienes han comprado bienes y servicios infinitos, basándose en esa hegemonía monetaria sin parangón. Los exportadores de los BRICS, sin embargo, tienen una perspectiva diferente. Ellos simplemente quieren vender sus productos al mejor postor, sin importar la divisa. Como bien se ha dicho, con una lucidez impactante. Si Asia y América Latina deciden comerciar en yuanes, rublos o rupias, algo se romperá en el sistema. Esta fractura no afectará a los proveedores, que seguirán moviendo su mercancía y sus recursos esenciales. Afectará, de manera contundente, a quienes están acostumbrados a comprar sin pagar el precio real, a quienes han vivido de un privilegio monetario insostenible. Es el fin de una era, el crepúsculo de una dominación financiera que parecía eterna e inmutable. Las visiones simplistas, como las expuestas por Navarro, son un error fatal, ciego a la magnitud del cambio geopolítico. Ignoran la realidad cruda del poder geopolítico. Los BRICS no son un club de amigos ideológicamente alineados con Occidente. Son, ante todo, una alianza profundamente pragmática, fundamentada exclusivamente en intereses económicos compartidos y la búsqueda de soberanía real. Es la cruda aritmética del comercio global. La amistad es un lujo geopolítico que ya nadie puede permitirse. El interés nacional, la necesidad imperiosa de desarrollo y la autonomía financiera son las nuevas reglas inquebrantables. Y esa necesidad, ese imperativo, ya no pasa por la obligatoria dependencia del dólar estadounidense. La vieja guardia tiembla con pánico, porque el mundo, harto de imposiciones, ha decidido cambiar las reglas del juego de una vez por todas. ¿Crees que el dólar tiene los días contados? Comparte tu opinión sincera y sin filtros aquí abajo. Suscríbete ahora para no perderte ni un solo análisis exclusivo de esta inminente transformación global. Al final, la locura de París y las predicciones apocalípticas de Washington nos llevan a una única pregunta que lo define todo. ¿Qué tan cerca estamos de un punto de no retorno real? El mundo al borde del abismo. Una conclusión impactante. ¿Podemos esperar que los líderes cambien su rumbo antes de que sea demasiado tarde? La respuesta te dejará reflexionando sobre el futuro global. Suscríbete ahora para estar al día con la geopolítica real. La situación actual no es solo tensa.
Revela una escalada peligrosa y alarmante que el mundo occidental parece incapaz de confrontar. Las protestas en Francia, por ejemplo, no constituyen un mero estallido social espontáneo que pueda disolverse con el tiempo. Son en realidad el punto culminante de un proceso acumulativo de presión social, una olla a presión de malestar económico y político que ha estado hirviendo bajo la superficie durante años, amenazando con desbordarse. Ignorar esta realidad palpable es un acto de ceguera política que no solo es irresponsable, sino que tendrá consecuencias ineludibles y de gran alcance para la estabilidad de Europa. Mientras tanto, la OTAN, una alianza que insiste en presentarse como puramente defensiva, se ve empujada con una velocidad aterradora hacia una participación directa en el conflicto de la nación en la frontera con la Federación Rusa. Lo que antes se consideraba una fantasía, un escenario distante y descartable de confrontación total con una potencia nuclear, ahora se ha transformado en una hipótesis de trabajo real y tangible. Esto representa un giro brutal en la geopolítica global, un salto vertiginoso hacia un abismo que ningún analista serio puede permitirse ignorar. La línea entre la retórica y la acción militar se está difuminando peligrosamente. La calidad del liderazgo y la asesoría estratégica en Occidente es un factor que agrava la crisis con cada día que pasa. Las declaraciones de ciertos expertos y figuras mediáticas, como Navarro, son un claro reflejo de un nivel de análisis profundamente preocupante, casi infantil en su simplismo. Son visiones superficiales, desprovistas de rigor, que sin embargo tienen el poder y la influencia para guiar las decisiones de grandes potencias, de naciones con arsenales nucleares capaces de alterar el planeta. Esto no es un simple juego de política interna o de debates televisados. Estamos hablando, sin rodeos, de las vidas de millones de personas inocentes, de la estabilidad global sin precedentes y del futuro mismo de la civilización, tal como la conocemos. Como bien se advierte con una urgencia que debería helar la sangre, si la tapa salta, ninguna declaración en las redes sociales ayudará, ni las llamadas a la OTAN. Esta es la cruda, ineludible verdad que los líderes occidentales se niegan a ver. La autocomplacencia, la negación persistente de la realidad y una ceguera voluntaria son palpables en los pasillos del poder occidental, donde la complacencia ha reemplazado a la prudencia. Existe un riesgo real y presente de que se tomen decisiones catastróficas. Con asesores como Navarro, Estados Unidos corre el riesgo de encontrarse en una situación en la que los vampiros no son ellos, sino el espejo en el que nadie ha mirado durante mucho tiempo. Esta frase no es mera retórica vacía, es una advertencia sombría sobre la autoengañosa percepción de la realidad que impera en Washington y Bruselas. La historia, ese juez implacable, nos ha enseñado una y otra vez las devastadoras consecuencias de ignorar las señales claras y evidentes, de subestimar la gravedad de las tendencias actuales y de ceder a la arrogancia. La inacción, o peor aún, la acción equivocada ahora mismo, podrían sellar un destino sombrío para la humanidad entera. El precipicio global está más cerca de lo que queremos admitir. Es momento de exigir a nuestros líderes una visión clara, no ilusiones peligrosas. La próxima vez que vean a un político piensen, ¿está viendo la realidad o está en su propio universo?